Bueno, y empezamos con la clase de hoy, que como les venía avisando, tiene dentro de los temas que va a tratar una cantidad de tipos sociales, pero nosotros nos vamos a concentrar en los primeros dos. Vamos a hablar de fundaciones, vamos a hablar de cooperativas. Los otros cuatro tipos mencionados, ustedes van a ver que tienen al final de la clase una diapositiva para cada tipo, donde yo les sintetizo lo central de cada tema, para que ustedes lo puedan leer solos. Obviamente, las dudas que tengan me las preguntan, pero no es difícil. Lo difícil a veces es encontrar un material adecuado para poder sintetizar. Bueno, lo primero que vamos a ver es fundaciones. Ya el jueves pasado hicimos varias referencias a las fundaciones cuando hablamos de las asociaciones civiles, porque queríamos ir marcando las diferencias que había entre una y otra forma. Hoy vamos a verlo desde el lado de la fundación, y yo voy a omitir estar repitiendo constantemente las diferencias con las asociaciones civiles para que no les sea tan pesado. En mi opinión, lo fundamental, lo primero, lo que todos deben saber, es que la fundación, a diferencia de las asociaciones civiles, no responde de la manera en que normalmente lo vemos a un fenómeno de asociatividad. ¿Se acuerdan que cuando vimos asociaciones civiles yo decía las formas de asociatividad en nuestro derecho tienen dos grandes caminos? La asociatividad con finalidad de bien común, que se estructura a partir del artículo 14 de la Constitución Nacional, con la asociación civil, y la asociatividad con finalidad de lucro, donde conceptualmente están las sociedades con objeto, las sociedades comerciales y las sociedades civiles, hoy unificadas en el régimen de la ley general. Bueno, ahí yo no les mencioné a la fundación. ¿Por qué no les mencioné a la fundación? Porque la fundación, primero, no tiene asociados. Segundo, la puede crear una única persona. Tercero, la puede crear una única persona incluso por disposición testamentaria. Entonces, decir que la fundación responde a un fenómeno de asociatividad igual que la asociación, entiendo que es un exceso. Me acuerdo que cuando cursaba la maestría me senté y lo primero que me preguntó Buti fue, bueno, a ver, dígame y hábleme de esa persona jurídica que la crea una sola persona por testamento. Esa fue su pregunta y después me empezó a profundizar. Y bueno, esa persona es la fundación. El hecho de, en la fundación, el que crea la fundación tiene el nombre de fundador, pero después no integra el ente. Es decir, no hay en la fundación un órgano de gobierno diferenciado porque no hay asociados. Y no es que hablo de la terminología asociado, no hay socios asociados, no hay partícipes que puedan integrar el órgano de gobierno. Y por lo tanto, no hay órgano de gobierno. Por eso se dice que es una estructura cerrada, porque no hay entrada y salida de asociados. No tiene una estructura democrática como caracterizamos a la asociación civil. Tiene una estructura cerrada, organizada de acuerdo a cómo el fundador previó el acto constitutivo. ¿Cómo es el objeto social? Cuando hablábamos de asociaciones civiles, yo les explicaba que el objeto social
era de bien común, pero cuando vimos el 168 veíamos que decía de bien común o interés general. Yo les traté de dar una explicación de por qué, y era esa jurisprudencia que había surgido de la Corte Suprema. Bueno, cuando hablamos de fundaciones, claramente la ley habla de objeto social de bien común, sin ánimo de lucro. O sea, el gran parecido entre asociaciones civiles y fundaciones es que son personas jurídicas que tienen como principal objeto el bien común. Y que por lo tanto no tienen finalidad lucrativa como una sociedad de la ley general. Pero claro, más allá de que tengan objeto social de bien común, hay una diferencia muy marcada. En principio, en la asociación civil, esa finalidad de bien común se concreta a través de brindar servicios a los asociados. Y acá no hay asociados. Entonces, esa finalidad de bien común se concreta de manera directa en brindar servicios a la comunidad en general. El hecho de que no haya asociados, de que el mismo creador después ya no intervenga como principio, vamos a ver, ya puede intervenir, ya lo vamos a ver, pero no como órgano de gobierno, hace resaltar desde el primer momento, bueno, pero si el mismo que la creó después no está, ¿con qué plata se va a sostener? Y el patrimonio en materia de fundación adquiere una importancia central. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial, que es quien regula las fundaciones a partir del artículo 193? Dice que la fundación debe tener un patrimonio inicial que posibilita razonablemente el cumplimiento de los fines propuestos. ¿Quién va a asignar ese patrimonio inicial? Bueno, sin duda, ese patrimonio inicial en parte lo va a asignar el propio fundador. Haciendo aportes al momento de constituir la fundación, asumiendo compromiso de hacer aportes futuros, haciendo incluso ofertas de donaciones, que una vez que queda aprobada la sociedad por la autoridad de aplicación, tienen carácter de irrevocables. Fíjense que ustedes cuando estudian contratos, estudian que la donación es un contrato real. Es más, yo me acuerdo siempre, bueno, yo tuve un profesor que sabía muchísimo, pero que hoy no podría dar clase por las cuestiones de violencia de género y todo eso, pero me acuerdo siempre de Solari Brumana, y él decía, yo salgo de la iglesia y siempre le digo al que está ahí, cuando venga te voy a dar plata. Como la oferta de donación no genera una obligación, te lo digo y me voy tranquilo porque nunca me lo va a poder pedir. Un ejemplo totalmente drástico, pero que mostraba las claras que al ser un contrato real, la oferta de donación no tiene entidad jurídica para hacerlo exigible. Bueno, una excepción es en materia de fundaciones. La oferta de donación que haga el fundador en el acto constitutivo se convierte en una obligación irrevocable una vez que el Estado autoriza a la fundación. Y a su vez, esta importancia de tener que plasmar en el patrimonio lo que estás creando, de tener que plasmar en el patrimonio con qué fondos va a subsistir esta estructura que estás creando, obliga a que, acompañando el contrato, el acto constitutivo, deba existir lo que se denomina un plan trienal. ¿Qué es un plan trienal? Es un plan de acción por escrito, donde la fundación dice qué piensa hacer en los primeros 3 años, orientándose al objeto de bien común que va a cumplir, y cómo lo piensa hacer, con qué recursos, de dónde va a salir la plata para hacerlo, teniendo que preparar un presupuesto que sirva de base para mostrar la seriedad del proyecto. Por eso se suele decir que la fundación es, en gran medida, más que una persona jurídica, un patrimonio de afectación.
En realidad, vos creas una persona jurídica para una finalidad de bien común y tenés que dotar a esa persona jurídica de patrimonio suficiente actual y futuro para poderlo concretar. Y en el acto constitutivo tenés que acompañar tu plan de acción de los primeros 3 años para demostrar la viabilidad de tu proyecto. Pasados los 3 años hay que renovar el plan trienal, o sea, para los segundos vas a tener que volver a explicar cómo pensás seguir funcionando. Ojo, no se me escapa que muchas veces las fuentes de financiación de la fundación son, además de los aportes, compromisos de aportes futuros y donaciones que haga el fundador, subsidios que a veces otorga el propio Estado, o fondos que se obtienen de actividades de la fundación. Qué sé yo, hay fundaciones que tienen finalidad educativa y entonces quienes van a hacer estudios a la fundación pagan y eso también sirve como recurso para fondear las actividades propias de la fundación. Pero a diferencia de lo que vemos en otras estructuras de persona jurídica, acá es fundamental la seriedad del proyecto y que el patrimonio desde el inicio esté estructurado con estas características y con estas formas que les acabo de describir. Ojo, no me freno porque creo que una vez que lo explico es sencillo. Si tienen dudas me preguntan, ¿no? Ya saben. ¿Cómo se constituye una fundación? Bueno, igual que la asociación civil. Doctor, Sí. disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Buenas Dale, tardes. Eugenia, ¿cómo andás? Respecto al plan trienal, ¿puede sufrir modificaciones a medida que se desarrolla? Porque, por ejemplo, debido a la inflación y demás, puede ir cambiando ese patrimonio y la plata necesaria para realizar el proyecto. El ¿Se plan, puede ir modificando? mira, es así, Eugenia. El plan trienal no quiere decir que la fundación tiene que hacer exactamente todo y de la misma manera que lo previó. Ajá. El plan y puede sufrir 1000 modificaciones. El plan trienal lo que sí va a mostrar es que cuando el organismo encargado de inscribir a la fundación mire la fundación que se quiere crear, vea un plan de desarrollo serio y realizable. Si no lo ve serio y realizable, no debería avanzar con la registración. Y el Estado no debería autorizar a la fundación. Entonces, el plan trienal, más que una obligación de hacer, es mostrar la seriedad del proyecto. Bien, perfecto, gracias. De nada. Igual que las asociaciones civiles, se constituye por instrumento público y requiere autorización del Estado para funcionar previo a la registración. Como ya dijimos, ese acto constitutivo es el momento en el que participa el fundador, lo que no implica, porque en realidad el fundador después ya no tiene categoría de asociado. Entre que se constituye la fundación y termina el trámite de inscripción, los fundadores y los administradores van a tener responsabilidad solidaria frente a terceros junto con la fundación creada. Es un sistema de responsabilidad que muestra esta responsabilidad sin permitir, sin embargo, la actuación de la fundación. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya sabemos que por más que te digan que no hay periodo de información, la realidad es que las personas jurídicas nacen en el acto constitutivo. Por eso el legislador tiene que establecer entre el acto constitutivo y la autorización para funcionar qué responsabilidad van a tener los que participan de este proyecto y lo aclara la ley diciendo fundadores y administradores van a tener responsabilidad solidaria. Doctor, una consulta. Dale. ¿La personalidad jurídica se la va a dar la autorización o el instrumento público una vez firmado? Si vos lees la ley, pareciera que se lo da la inscripción. Pero Bien. la realidad es que hay un criterio que todos los autores entienden como válido, y es que las personas jurídicas nacen en el acto constitutivo como personas jurídicas. Entonces,
Por eso se interpreta la norma del Código Civil y Comercial que habla de esta responsabilidad de fundadores y administradores como una responsabilidad más severa hasta que complete el trámite de registración, siendo que es persona jurídica desde que se hizo el acto constitutivo. Bien, gracias. Bueno, en cuanto a la estructura orgánica, no es que sea sencilla, es que hay que estudiar menos variantes. ¿Por qué? Y bueno, las funciones de administración y gobierno las concentro en un único órgano, que es el órgano del Consejo de Administración. Que tiene que estar integrado por lo menos por 3 consejeros, que van a cumplir las funciones ad honorem. Aunque puede establecerse un comité ejecutivo, igual que el 269 para la SA, integrado por algunos consejeros o por terceros, que se dediquen a gestionar el día a día de la fundación y esas personas pueden recibir una remuneración. Las funciones del Consejo de Administración son todas las que se necesiten para concretar el cumplimiento del objeto social. O sea, el órgano por excelencia de la fundación es el Consejo de Administración. ¿Quién elige a los consejeros? Bueno, esto es según esté estipulado en el acto constitutivo. Lo usual, y está permitido, es que el fundador, aún sin integrar la fundación en carácter de órgano de gobierno, se reserva la posibilidad de elegir consejeros y también puede reservarse la posibilidad de ser el consejero e incluso de que desde el acto constitutivo quede aclarado que él va a ser el presidente del Consejo de Administración. Lógicamente, si crea una fundación y va a dotarla de patrimonio para cumplir una tarea de bien común, muchas veces lo lógico es que la persona quiere figurar ella. Yo recuerdo siempre que una vez me vino a ver un agente de campo que había creado una asociación civil ¿cómo era? No me acuerdo, de fomento, digamos, cultural sobre la vida de campo. ¿Y qué problema tenía esta gente? El problema que tenía era que no había hecho una fundación, que es lo que le habría permitido tener una estructura cerrada y manejar siempre la estructura. Había hecho una asociación civil, donde intervino otra gente del pueblo, terminaron sacando a la persona que creó la asociación civil, y bueno, y estaban ellos, ese tema, encima que pusimos plata, nos sacan. Tendrían que haberse asesorado antes de hacer una fundación. Ahí sí habrían conseguido lo que buscaban. ¿Quién remueve a los integrantes del Consejo de Administración no habiendo órgano de gobierno? Bueno, lo remueve el mismo Consejo, con una mayoría de 3/4 partes de sus miembros. Es una mayoría importantísima. La ley trata de evitar que el fundador cree una estructura de bien común para beneficiarse a través de su actividad. Y lo hace a través de una norma que dice que toda contratación que el fundador o sus herederos quieran hacer con la fundación necesita la autorización previa de la autoridad de contralor, que es personas jurídicas. Los mismos que llevan a cabo el servicio para el cumplimiento del objeto. ¿Qué nombre llevan? Y son los consejeros de administración. O sea, ellos mismos son los que van y llevan a cabo la actividad, que por sí piensan y hacen la logística. No hay otro órgano societario.
La fundación bien. tiene el consejo de administración. Porque me Podrá imaginaba tener como una especie de empleados, voluntad. podrá tener una estructura interna para llevar adelante, pero la realidad es que societariamente, por llamarlo de alguna manera, la estructura de la persona jurídica fundación es que hay un único órgano encargado del cumplimiento de todas las funciones. Bien, bien. Gracias, Cristian. Bueno, ¿y cómo funciona la disolución y liquidación de una fundación? Desde en eso y ven que pongo cambio de objeto. Vean, bueno, ¿qué pasó? ¿Se equivocó? No, no me equivoqué. Las normas de la fundación prevén, cuando digo las normas de fundación hablo del Código Civil y Comercial, prevén que si el objeto que contempló el fundador se torna de cumplimiento imposible, por circunstancia, bueno, de hecho que habrá que ver, la fundación está autorizada a cambiar el objeto con el voto de 2/3 partes de los consejeros, o a fusionarse con otras, o a disolverse. Esto quiere decir que ante la imposibilidad de cumplir el objeto, que en materia societaria es causal de disolución, en materia de fundaciones es causal que habilita el cambio del objeto. Fuera de este supuesto, la fundación no puede cambiar el objeto porque quiere. El cambio de objeto es la alternativa a disolverse. Y si no logran la mayoría para cambiar el objeto, bueno, tendrá que disolverse. Fuera de esto, la fundación se puede disolver cuando se disponga, cuando lo disponga el Consejo de Administración. ¿Qué pasa con los bienes de la fundación? Bueno, los bienes de la fundación siempre van a seguir destinados, igual que en la asociación civil, a una finalidad de bien común. El estatuto de la fundación deberá contemplar a quién se le entrega. Y hablamos de una entidad de carácter público, de carácter privado, que también tenga una finalidad altruista. La protección como ustedes fíjense que acá el control lo termina ejerciendo el Estado, porque no tenemos una fiscalización interna. Entonces, cuando deciden disolver y liquidar la fundación, el traspaso de bienes que se haga a la otra entidad de bien común necesita una previa aprobación de la autoridad de Contralor. Esta es la realidad de las fundaciones. Fíjense que tiene algún parecido a la asociación en cuanto a la finalidad del bien común, pero es una estructura jurídica totalmente diferente. Totalmente diferente. Cerrada, no democrática. El patrimonio en la asociación civil prácticamente no lo analizamos porque los socios van aportando y van haciendo lo que pueden. En cambio, en la fundación es fundamental. Si vos no tenés un patrimonio suficiente como para mostrar la seriedad de tu proyecto y un plan trienal, directamente no van a inscribir tu fundación. Por eso a veces el consejo a quienes van al estudio a armar una fundación es, aunque quiera que el Estado te dé un subsidio, que el Estado para algunas actividades de fundaciones o de asociaciones civiles tienen subsidios, no alcanza con que vos preveas que vas a pedir un subsidio. Tenés que vos primero dotar de patrimonio suficiente a la estructura para que te la inscriban, si no directamente ni la autorizan ni la inscriban. Bueno, esta es una explicación de lo sustancial de las fundaciones. Vamos a mirar con algún grado de detalle a las cooperativas. Doctor, una pregunta. Sí. Me parece que igual que teniendo en cuenta todo lo que dijo, creo que no se puede, pero ¿se podría dar la situación de que la fundación integre otras personas jurídicas? En realidad, no. Lo que sí es usual
Lo que sí es usual es que la fundación sea creada por otras personas jurídicas en carácter de fundador. Por ejemplo, tengo una empresa que se dedica a vender neumáticos. Esa empresa destina parte de las ganancias a crear una fundación que va a estudiar la seguridad vial y se va a dedicar a desarrollar modelos de neumáticos que brinden mayor seguridad vial. Eso sí es común, pero no la participación en otras estructuras. Y si hay participación en otras, se da con la forma de fusión, ante la imposibilidad de cumplir el objeto social de la fundación. Claro, gracias. De nada. Bueno, el mundo de las cooperativas es muy diferente del mundo de las asociaciones civiles y fundaciones. Tiene quizás un parecido mayor al mundo de las sociedades, aunque también tiene diferencias sustanciales. Lo vamos a ir viendo ahora. Traté de estructurar lo que sigue de una manera que les resulte claro. Cooperativas es un tema importante en la materia, es un tema que entiendo yo que es de los temas que solemos siempre preguntar. Así que les diría que lo estudien, lo vean, le presten atención. Si revisan exámenes viejos de la materia que puedan circular por ahí, van a ver que de cooperativas siempre hay preguntas. Si bien es verdad, el más fanático del tema cooperativa será Guilminelli, que ahora no está. Así que bueno, primero, ¿qué son las cooperativas? Como dato central les aclaro, las cooperativas no están legisladas en el Código Civil y Comercial. Tienen una ley independiente, que es la Ley 20.337. Y tienen toda una filosofía atrás, que vamos a tratar de reflejarla ahora en la clase. Primero, la propia ley define qué es una cooperativa en el artículo 2. Dice que son entidades basadas en el esfuerzo propio y ayuda mutua para organizar y prestar servicios. Entidades basadas en el esfuerzo propio y ayuda mutua. Es decir, las fundaciones no tienen finalidad de lucro. Pero tampoco las definiría como que tienen finalidad de bien común. En realidad, la idea de la cooperativa es conseguir, mediante la unión de personas, el abaratamiento de determinados consumos, determinados servicios, o la optimización del trabajo, la producción individual, a partir de la unión. Por eso la ley da dos grandes formas de cooperativas. De acuerdo al autor que lean, van a ver que algunos hablan hasta de 10 formas de cooperativas. Lo que pasa es que en esta clasificación que yo les menciono acá, podemos comprender todas las variantes. Las cooperativas pueden ser o de consumo o de trabajo. Las cooperativas de trabajo, deberíamos definirlas mejor de trabajo o producción, porque engloban dos fenómenos diferentes. Trabajadores que se nuclean en una cooperativa y la cooperativa consigue prestar servicios a terceros, enviando a sus trabajadores. Pero esos trabajadores no adquieren relación de dependencia con el tercero, sino que van a trabajar y el tercero paga a la cooperativa el servicio de sus trabajadores. O
en un sentido similar, cooperativas más orientadas a la producción, porque en realidad no es que que la cooperativa lleva trabajo, sino que sería el caso que les puse acá, pequeños productores de un mismo producto se unen en una cooperativa, aportan el producto que cada uno desarrolló para conseguir comercializarlos a través de la cooperativa y obtener mejores precios o acceder a mejores mercados. Profe, ¿puede repetir la primera opción? Porque no la llegué a copiar, la de trabajo. En realidad, hay dos grandes variantes de cooperativa. La cooperativa que se denomina de trabajo y la que se denomina de consumo. La que se denomina de trabajo en realidad comprende dos fenómenos diversos. Les voy a dar primero el concepto para que vean después fácil los fenómenos. Los trabajadores individuales aportan su trabajo individual para que la cooperativa los negocie de manera colectiva. Por ejemplo, una cooperativa integrada por empleados rurales ofrece a los distintos campos el servicio de cosecha. No va un obrero a ofrecer trabajar en una cosecha, no. Es la cooperativa la que ofrece a distintos campos, a determinados valores, el servicio de cosecha. ¿Y cómo concreta la cooperativa el trabajar en esa cosecha? Y a través de la labor de los socios de la cooperativa, que después van a cobrar de la cooperativa lo que les corresponda de acuerdo a lo que la cooperativa cobró de los diferentes campos. Cristian, ¿la relación laboral entre los trabajadores se rige por la ley de contrato de trabajo? En realidad no, porque el asociado tiene una relación cooperativa, no una relación laboral. Claro, algunas veces se usa la cooperativa de trabajo en fraude laboral. Entonces, vos, en lugar de tener un empleado, que es lo que deberías tener, inventás una cooperativa y decís, no es empleado mío, cuando en realidad sí lo es. Claro. Este fenómeno lo sufrimos acá en Mar del Plata en el puerto y dio lugar a 10 millones de juicios laborales de empleados que se consideran en fraude a la ley laboral. Pero yo no estoy hablando de lo que no funciona bien, estoy hablando de lo que sí es la estructura de una cooperativa de trabajo. No es el caso de Sancor. No es el caso de Sancor. Claro, se me venía a la cabeza Sancor y... El caso de Sancor es otra variante de esto mismo, pero es la variante de producción. Ah, claro. Sancor no nuclea trabajadores, nuclea productores chicos. Claro. Y esos productores chicos, cada uno produce en su campo y después unifican los productos de todos que se comercializan a través de la cooperativa. Ahí está. Entonces, por eso digo, la cooperativa, decimos, trabajo en realidad comprende dos fenómenos. El del que sería como un parecido al empleado y el que es un pequeño productor. Y hay otra variante de cooperativa que es la cooperativa de consumo. Y cuando decimos de consumo, en realidad es en un sentido muy amplio. ¿La cooperativa qué hace? En lugar de que cada persona, por pensemos una cooperativa de consumo de mercaderías. En lugar de que una persona que quiere comprarse un televisor vaya a comprar un televisor individualmente, la cooperativa compra televisores a la fábrica que después pone a disposición a un precio determinado de sus socios. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué no es una compraventa comercial común? Porque la cooperativa de consumo no busca obtener un beneficio. Busca entregarlo a sus socios al costo. Y entonces, mediante la compra en conjunto
de una cantidad de televisores, se supone que obtiene un mejor precio, y ese mejor precio es para beneficio de sus socios. Las cooperativas de consumo pueden ser de consumo de materiales, de mercaderías, de insumos, de servicios. Cuando decimos servicios es un sentido amplio. Por ejemplo, hay cooperativas de electricidad, brindan servicios de electricidad. Pero hay cooperativas de crédito. Eso vendría a ser lo del banco Credit Coop, por ejemplo. Exacto, exacto. Son cooperativas de consumo en un sentido genérico, comprendiendo dentro de la palabra consumo toda la variedad de productos o servicios que podamos imaginar y que hagan a los fines de esa cooperativa en particular. Copetel es una cooperativa de consumo. Ahí también tenés como cooperativas de consumo los supermercados, no me acuerdo cómo se llama, en uno que hay en Mar del Plata por Constitución, que hay por Alberti también. Los supermercados pueden ser también cooperativas de consumo. Se llama la cooperativa directamente. Cooperativa obrera, algo así. Sí, cooperativa obrera. Cooperativa obrera, bueno, es una cooperativa de consumo. Entonces, ¿cuál es la idea base de la cooperativa? Aunando esfuerzos, la cooperativa consigue o pretende conseguir llevar un beneficio a sus asociados. En realidad, yo digo socios asociados de manera indistinta, técnicamente la palabra es socios. Busca llevar un beneficio a sus socios, ¿y cuál es ese beneficio? Es colocar sus productos para obtener un mayor rédito o adquirir productos o servicios al costo. Porque la cooperativa en sí, como les dije, se basa en la idea de ayuda mutua y solidaridad y no tiene una finalidad lucrativa. En realidad, acá Carolina dice, pero además de prestar un servicio, hay una ganancia para la empresa porque el asociado paga por eso. En realidad, no. La cooperativa no busca tener ganancias. Ahora lo vamos a explicar en profundidad. Por eso yo me detuve acá en esta diapositiva y estamos explicando tanto. La cooperativa no busca ganancias, busca la concentración, por ejemplo, de gente que necesita un determinado producto y comprarlo junto para que salga más barato y entregarlo al costo. Esa es la idea de la cooperativa. La idea madre, la idea general. Y por eso la cooperativa es un fenómeno distinto de la sociedad de la ley general. No hay finalidad lucrativa. Ahora, en la práctica, puede haber cosas que ustedes digan, bueno, no me terminan de salvar. Uno puede ser, pero son desvíos de la práctica. Así como hay cooperativas de trabajo, que en realidad son trabajadores en negro nucleados en una cooperativa para no figurar la evaluación de empleo, también puede haber otras estructuras que crean una cooperativa de consumo de créditos y en realidad hay alguien atrás de eso que busca ganar plata. Pero la idea del cooperativismo es esta que yo les explico. Y vamos a seguir avanzando para ver cómo se concreta esa idea del cooperativismo. Yo acá les incluí, pero creo que ya lo pasamos, una diapositiva que implicaba una caracterización general. ¿Por qué una caracterización general? Porque yo les quería explicar que más allá de que las cooperativas tienen una estructura que en su funcionamiento parecen una sociedad de la ley general, y parecen la anónima puntualmente, porque tienen asamblea ordinaria y extraordinaria, tienen sindicatura, hay reservas. La realidad es que la cooperativa es sustancialmente distinta a una sociedad de la ley general, porque los fines de una cooperativa se orientan en beneficio de sus socios, pero no porque vayan a recibir dividendos, porque eso no lo van a recibir nunca, porque la cooperativa no busca ganancias.
el beneficio que obtienen los socios de la cooperativa se concreta en adquirir el producto o servicio al costo, o conseguir, mediante el ofrecimiento colectivo de su trabajo o producción, mejores ganancias individuales para ellos, pero no para la cooperativa. Atrás de las cooperativas hay toda una ideología que generalmente ustedes la pueden buscar en internet, el tema principios cooperativos. Las cooperativas se basan en la idea de que cuanto mayor sea la cantidad de gente que funcione con formas cooperativas, mejor realización van a tener las finalidades buscadas. Entonces, los principios cooperativos se orientan a la integración de cooperativas, a la educación cooperativa, como puntos centrales de desarrollar el cooperativismo como un movimiento de carácter mundial, no solo nacional, mundial. Concretamente, si tenemos que hablar de la cooperativa, es decir, bueno, pero más allá de toda esta generalidad, ¿cómo es en particular los puntos centrales de una cooperativa? Bueno, primero, tiene capital variable. ¿Por qué? Porque no hay aportes de capital al modo de una sociedad comercial. Si los socios pagan una cuota social de ingreso, que es su aporte de capital. Pero ese capital entonces, cada vez que ingresa un socio, paga el aporte. Y si un socio se quiere ir y la cooperativa tiene patrimonio suficiente, devuelve el aporte. Y por lo tanto, el capital de la cooperativa no es un monto fijo que surja del contrato social, como en las sociedades, sino que es variable con el ingreso y salida de socios. No se establece a su vez la cooperativa por un plazo determinado, tiene duración ilimitada. Como explicamos, no persigue una finalidad de lucro. El centro de la actividad cooperativa, al que vamos a dedicar un buen tiempo ahora más adelante, es el denominado acto cooperativo. Les adelanto simplemente que el acto cooperativo es el acto jurídico a través del cual la cooperativa cumple con su objeto y fines. Y diría yo, es el eje del sistema cooperativo. Cuando decimos que la cooperativa no tiene finalidad de lucro, tenemos que decir que entonces en la cooperativa no existe la posibilidad de tener ganancias. Sí existe la posibilidad de que la cooperativa le quede plata que le sobre al final de un ejercicio, si cobró de más. Y ya vamos a ver por qué podría haber cobrado de más. Y eso que cobró de más y queda al final del ejercicio, no es ganancia, se llama excedente. Y lo tienen que devolver, en parte. Y esa devolución se llama retorno. Cristian, si la cooperativa se dedica a la producción, ¿ese excedente puede ser invertido en ella? No. ¿O sí tiene que haber retorno? Tiene que haber retorno. Porque no es la idea de la cooperativa eso. Si la cooperativa quiere tener más recursos, los socios podrían acordar hacer una integración de plata en algún carácter. Pero la realidad es que la cooperativa no puede tener nada ni que se parezca a una ganancia reservada. Excelente. Todas las cooperativas tienen un número mínimo de socios que es 10 y no tienen número máximo. Y tienen una estructura abierta para que todo el que esté comprendido en el objeto de la cooperativa pueda ingresar. Qué sé yo, haces una cooperativa de tamberos, si vos te dedicas a trabajar de abogado y no tenés nada que ver con la actividad de tambo, no podés ingresar. Pero si sos tambero, podés. Su estructura interna es orgánica, tripartita, igual que en una sociedad anónima, y es más,
remiten mucho a la sociedad anónima en cuanto al gobierno, administración y fiscalización. Pero no están sometidas al control de personas jurídicas, sino al control del INAES, que es el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. El mismo que controla las mutuales. A veces las cooperativas, por el objeto que cumplen, tienen otro tipo de controles en razón de objeto. Ejemplo, si te desarrollas una actividad bancaria, te va a controlar el Banco Central, además del INAES. Bueno, ahora sí vamos a empezar a desarrollar los puntos que mencionamos más específicamente para que ustedes lo comprendan bien. Primero, ¿cuál es el régimen del capital? El capital, bueno, ustedes ya saben, igual que en cualquier otra persona jurídica, es la suma de aportes de los socios. Pero a diferencia de una sociedad, ese capital no está determinado en el acto constitutivo, porque el ingreso de salida de socios es libre y entonces es, por definición, variable el monto del capital. Eso sí, cada nuevo socio hace su aporte de capital. Y el monto del aporte de capital resulta del estatuto. El que ingresa como socio y hace su aporte de capital se convierte en titular de las cuotas sociales de la cooperativa. Pero le entregan un papel, un cartón, que lo acredita como socio, que en realidad es una acción. Entonces, si ustedes tienen que decir, bueno, ¿y cómo se representa el capital de las cooperativas? A través de cuotas sociales. Pero al socio que ingresa se le entrega, para acreditar la titularidad de su cuota social, un título accionario. Los aportes siempre son aportes de dinero u otros bienes dados en propiedad y susceptibles de ejecución forzada. Es decir, que tengan un valor de mercado. Y no importa la participación que tengas, siempre los votos se hacen por persona. No es como en las sociedades de la ley general que hay algún accionista mayoritario. Acá no. Acá en las asambleas se vota por persona. Doctor, una consulta. ¿Los aportes tienen que integrarse en el momento del ingreso para que le den la acción? Sí. Sí. ¿Y pueden ser en especie o siempre en dinero? Como lo diga el estatuto, normalmente son en dinero. Pero algún tipo de cooperativa especial podría admitir otro tipo de aporte. Yo recuerdo siempre que, bueno, yo fui varios años asesor de la Cooperativa de Electricidad de Balcarce. Y cuando todavía no manejaba muy bien algunas cosas, me llamaba la atención que iba la gente a pedir la luz, y para darte la luz, primero te hacían pagar tu cuota social y pasabas a ser socio de la cooperativa. Y eso te habilitaba a tener la luz. Entonces vos veías que cuando la gente iba a pedir la luz tenía que acreditar que era propietario, o que tenía un contrato que lo habilitaba a estar en el inmueble, y tenía que convertirse en socio. La estructura de la cooperativa de electricidad era que para ser socio de la cooperativa tenías que ser dueño de inmueble. Entonces, ¿podía haber un tercero que tuviera luz sin ser dueño de inmueble? Sí, el inquilino. Pero si vos eras dueño de inmueble, tenías que asociarte para que te den el servicio. Bueno, vamos a hablar ahora de lo central de la actividad cooperativa. Y es el denominado acto cooperativo, que la ley define en el artículo 4. ¿Qué es el acto cooperativo? Es un acto jurídico. Es decir, es un acto voluntario lícito que crea o establece relaciones jurídicas. Pero las relaciones jurídicas que establece son relaciones jurídicas cooperativas.
¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si vos vas a Garbarino a comprar un televisor, es una compraventa de carácter comercial. Pero si compras un televisor en un supermercado que es una cooperativa, es un acto cooperativo. ¿Y cuál es la diferencia? Si compraste un televisor en los dos lados. Bueno, la diferencia es que el acto cooperativo se enmarca en el objeto de la cooperativa y en el cumplimiento de sus finalidades de ayuda mutua y solidaridad. Y por lo tanto, no podés aplicar al acto cooperativo a bajatabla las normas de carácter comercial. ¿Y las de consumo, Cristian? La ley de defensa del consumidor, sí. Lo puse más adelante, pero te lo contesto. Es un tema que se debate y se debatió. Jurisprudencialmente hay una tendencia muy marcada y incluso fallos de acá de Mar del Plata también, de la Cámara, un fallo muy bueno de la doctora Zampini, que dice que más allá de que estemos frente a una cooperativa y a su socio, un cooperativista, siempre que se tipifica la relación de consumo que se da por la adquisición y pago de precio, debe aplicarse las normas de defensa del consumidor. Sin embargo, atendiendo al carácter cooperativo del acto, lo lógico es que antes de demandar el incumplimiento vos debas agotar los recursos que prevea la estructura cooperativa. Entonces, por un lado se aplican las normas de defensa del consumidor, por otro lado, sin desatender que estamos frente a un acto cooperativo y que quizás antes de ir a demandar a la cooperativa tenés que agotar de una manera subsidiaria, se podría decir. De alguna forma, de alguna forma. Bien. La realidad es que son temas que la ley no lo resuelve en ningún lado, que se plantearon jurisprudencialmente y que la tendencia jurisprudencial es esta, es admitir la aplicación de normas de defensa del consumidor, pero no igual que en una compraventa comercial común, sino tratando de que haya en una actuación interna del socio dentro de la cooperativa previo a... Y el acto cooperativo se va a dar entre la cooperativa y el socio. Ahora, si yo tercero voy al... Esperá, no llegamos, pará. Por eso es que nosotros, como estamos haciendo ahora, definimos el acto cooperativo, por un lado lo defino como un acto jurídico, la cooperativa vende y cobra un precio, si fuera una cooperativa de consumo, ¿no? Pero no lo hace con una finalidad de obtener beneficios. Lo hace para cumplir su objeto social y para la realización de las finalidades cooperativas orientadas a la ayuda mutua y solidaridad. Y esto tipifica las consecuencias futuras y posibles de situaciones de incumplimiento o situaciones que se puedan presentar con la transacción. Los actos cooperativos, a su vez, son bilateralmente cooperativos o unilateralmente cooperativos. Bilateralmente cooperativo es cuando la cooperativa comercia con otra cooperativa para el cumplimiento de su objeto o con un socio de la cooperativa. Y unilateralmente cooperativos es cuando comercializa con un tercero. Si alguien fue a esos supermercados que son cooperativas, van a ver que cada producto tiene dos precios. El precio para el socio y el precio para el no socio. O sea, el acto unilateralmente cooperativo tiene un precio distinto del acto cooperativo. Yo recuerdo siempre que el año pasado o el anteaño, no me acuerdo, fui al de acá de Alberti, que me queda, no sé, 10, 12 cuadras de mi casa, y había una chica ahí y me dice, ¿no se quiere hacer socio? Y yo la miré, la miré nada más, y ella me dice, le conviene porque a fin de año le dan plata. Yo la miré más todavía. Claro, ¿qué me quería explicar esa chica? Que si yo soy socio... una clase ahí, Cristian. la escuché y no le dije ni que hago nada. Me quería explicar que
si yo pago y pago de más, por la cooperativa, como no tiene ganancia, va a retornarme lo que pago de más. Y ese concepto de retorno es lo que a mí me iban a devolver a fin de año. Claro, ella lo planteaba como si por ser socio a fin de año me regalaran plata. En realidad no es así. En realidad me van a devolver lo que pagué de más en lo que consumí. Por ser un acto cooperativo bilateral. Al tercero no se le devuelve. Y esa es la característica del acto cooperativo unilateral. Claro, el acto cooperativo, por definición, busca ser al costo. El problema es la determinación del costo, que ya lo vamos a ver. Si tuviéramos que sintetizar los elementos o requisitos del acto cooperativo, tendríamos que decir, primero, que es un acto jurídico. No se escribe acá, pero es la definición madre. Que se enmarca en la conformación de principios universales de la cooperación. Que busca cubrir necesidades individuales comunes a los socios. Que se enmarca en el propósito de obrar conjuntamente, porque si vos compras solo, te va a salir más caro. Y entonces, en la idea de solidaridad y ayuda mutua. Que es un consumo o servicio sin finalidad de lucro y en última instancia tendiente al bienestar general. El movimiento cooperativo, como un principio cooperativo, entiende que cuanto más se extiendan los principios cooperativos, mejor vamos a vivir todos. Bueno, esto que de esta diapositiva de un poco ya la hablamos, es la diapositiva que explica qué pasa cuando hay un incumplimiento en un acto cooperativo. Bueno, lo primero es la caracterización general, no es igual que el incumplimiento de un contrato comercial, obliga a transitar por las vías internas de la cooperativa, aun cuando jurisprudencialmente se sostuvo, como decíamos hoy a la pregunta de Alan, la aplicabilidad a la materia de cooperativas de las normas de consumo. Claro, todas estas cuestiones van resolviéndose doctrinaria y jurisprudencialmente porque no están legisladas. Es más, las leyes de cooperativas y las normas de cooperativas son viejas, y las normas de consumo son relativamente nuevas. Entonces, las normas de cooperativas no lo contemplaron, y cuando se tipificó la relación de consumo en las leyes que hablan del derecho consumidor, no se contempló específicamente el supuesto de las cooperativas. Pero podemos ver que las normas de defensa del consumidor adquieren el carácter de principios generales de derecho y así están tipificados en nuestro Código Civil y Comercial, y por lo tanto se van a aplicar siempre que exista una relación de consumo. Va a haber gente más fanática de aplicar directamente la norma de consumo y va a haber otros que van a establecer ciertos condicionamientos por el funcionamiento de principios cooperativos. Doctor, una pregunta. La vía interna. Un segundo. Y a modo de un tip, les aclaro que en nuestra cátedra, Federico Álvarez Lagondo es especialista en derecho de consumo, con lo cual no hace falta preguntarle, ya sé cómo piensa él. Sí, Cleopatra, dale. Una consulta. Lo de transitar los caminos y soluciones internas del ente, ¿eso está legislado o lo tiene que establecer el estatuto? ¿Cómo se va a manejar la vía interna? Nada de esto está legislado. Nada. Esta es la manera que jurisprudencialmente se entendió como vía razonable para resolver el incumplimiento de un acto cooperativo. Para decir, mirá, aunque tengas protección por defensa del consumidor, no es una compraventa comercial. Si hay alguna vía, recurso, actuación prevista estatutariamente o en el contrato del que resulte el acto cooperativo, la vas a tener que cumplir. Bárbaro, gracias. Bueno, ¿cómo es el gobierno de las cooperativas? Y acá empezamos, durante muchos años, este era un tema que daba Gumminelli, y los alumnos hacían siempre las mismas preguntas, que se ve que era la manera en que daban la clase. Las cooperativas se dividen en asamblea, el órgano de gobierno de la cooperativa es la asamblea. Se divide en asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Igual que en materia de sociedades anónimas, no.
la asamblea es ordinaria o extraordinaria en materia de cooperativas, no por los temas a tratar, como el 234 y el 235, sino por la época del año en que se convoca. Por supuesto, en la que se convoca dentro de los 4 meses de cerrado el ejercicio, se va a tener que tratar temas del 234, pero se pueden incluir muchos otros. No hay un límite de qué temas incluir. Entonces, tiene asamblea ordinaria y extraordinaria, pero que funcionan con parámetros de la época de convocatoria y no con parámetros de los temas que comprenden. Nosotros, en una asamblea de una sociedad anónima, podemos hacer una asamblea ordinaria en cualquier época del año, porque lo que la define como ordinario son los temas que indica el 234. En las cooperativas también hay requisitos de quórum y alguna mayoría específicamente prevista. Pero el quórum es único. Hay solo quórum en primera convocatoria y en segunda convocatoria no hay quórum mínimo. Y el quórum en primera convocatoria es la mitad más uno de sus socios, dice la ley. En mi opinión, es una manera antigua, coherente con la época en que fue redactado, de hablar de mayoría absoluta de sus miembros. Para mí debería interpretarse con que alcanza con más de la mitad de sus miembros, sobre todo si son impares. Pero la ley dice la mitad más uno de sus socios. Y uno que va con medio cuerpo, si no. Exacto. Mayorías. La mayoría por excelencia es la mayoría simple. De presentes al momento de la votación. Fíjense que la ley resuelve al quórum como requisito de constitución. Porque cuando trata la mayoría dice mayoría simple de presentes al momento de la votación, previendo que alguno se fue. Y para las decisiones fundamentales, una mayoría grabada de 2/3 partes de los asociados presentes. También al momento de la votación. A diferencia de las sociedades anónimas, también en el órgano de gobierno hay otra variedad, y se contempla la posibilidad de las denominadas asambleas distritales. O sea, cuando las cooperativas están en distintos lados del país y tienen más de 5.000 asociados, no se va a hacer asamblea con los 5.000 asociados. Sino que se eligen delegados tantos delegados como se establezca estatutariamente, que van a ser elegidos en asambleas por distritos y van a concurrir los delegados a la Asamblea General. ¿Cómo es la administración? La administración corresponde al Consejo de Administración, el mismo nombre que en las fundaciones. Ese Consejo de Administración, al modo de la sociedad anónima, puede a su vez admitir un comité ejecutivo, una mesa directiva o gerentes a quienes encomendarle el día a día de la administración. La representación corresponde siempre al presidente del consejo. Y en materia de responsabilidad de los consejeros de administración se aplican las normas de sociedad anónima, de directorio. En las cooperativas hay fiscalización obligatoria. Uno o más síndicos elegidos por asamblea. Si son más de uno, la ley dice que tienen que ser en número impar. A diferencia de los síndicos de la sociedad anónima, no se puede prescindir de la sindicatura. Y el síndico no necesita tener título profesional. Por eso es que siempre, aunque exista sindicatura, hay obligación de contratar una auditoría externa para hacer un informe sobre los estados contables. Bueno, de acá llegamos a un tema que quizás es a veces lo más difícil de entender, que como lo vinimos hablando, calculo que hoy no va a ser el caso, y es el concepto de excedente.
La actividad que se desarrolla a través de los actos cooperativos debería tener como resultado 0, porque la cooperativa no busca ganar plata. Y si no tiene como resultado 0 al final del ejercicio, la cooperativa no tiene una ganancia, porque no la buscó, porque no tiene finalidad de lucro. Lo que tuvo fue algo que le sobró. Y ese algo que le sobró se conoce en la ley como excedente. El excedente, a su vez, admite dos variantes. El excedente que viene del acto cooperativo unilateral, que se llama así, lisa y llanamente excedente, y el excedente que viene del acto bilateral, que se llama excedente repartible. ¿Qué es el excedente como concepto? Es el resultado o saldo de la estimación en exceso de los costos. Cuando fui al supermercado y compré una lata de arvejas, me la cobraron a 50 pesos porque estimaron que con eso cubrían los costos. A fin de año se dan cuenta que los costos que tuvieron por la gestión cooperativa más la compra del producto dio 40, lo que quiere decir que me cobraron 10 pesos de más. Esos 10 pesos de más es el excedente. ¿Y no pueden estimar los costos bien desde el primer momento? No, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque los costos son una estimación que hace la gestión de la cooperativa. Y esa es una estimación, ¿por qué? Porque hay costos que sí podés estimar. Vos podés saber a cuánto compraste la lata de arveja. Lo que no podés saber es cómo van a ser los sueldos del personal durante todo el año, cuánto vas a pagar de luz, si tenés gastos extraordinarios que no previste, si los servicios aumentaron un 10, un 20 o un 58%. Entonces, lo único que podés hacer al momento de determinar el precio, como administrador de la cooperativa encargado de la gestión, es estimar los costos. Esa estimación de costos va a determinar el precio de los productos o servicios que presta la cooperativa. Si la estimación resultó en exceso, quiere decir que la cooperativa se encuentra con un excedente que no buscó y que no va a retener como concepto. Exactamente. ¿Cuál es el destino del excedente? Sí. Y en caso de que haya déficit, que se quedaron cortos con el costo. Mirá, en la cooperativa de electricidad de Balcarce me pasaba todos los años, porque el precio de la energía lo fija el Estado. Entonces, vos te encontrabas con que a veces terminabas comprando la energía al precio que te la vendía el mercado mayorista, porque no lo podías determinar vos, y la tenías que dar a los habitantes de la ciudad al precio que decía el Estado, que era por debajo del costo. Eso genera que la cooperativa pueda llegar a tener que concursarse, como de hecho la concursé, y se pueda quebrar. Claro, porque al socio no se le puede exigir un aporte más grande, ¿o no? Sí se le puede exigir, el estatuto lo prevé, una contribución adicional al capital, lo resulta por asamblea. Igual no va a variar la manera de votación ni nada, simplemente es poner, para que la cooperativa subsista. Vamos a... Acá Carolina también preguntó algo, pero eso que preguntó lo vamos a ver ahora. Por ahora sabemos, el funcionamiento óptimo de la cooperativa daría como resultado 0. Sabemos que si de la estimación que hace la gestión cooperativa resulta el cobro de un precio en exceso, eso va a dar que al final del ejercicio va a haber un sobrante, y ese sobrante se llama excedente. Bueno, ¿cuál es el destino del excedente? El excedente tiene dos destinos diferentes.
cuando el excedente proviene de un acto unilateralmente cooperativo. Con ese excedente se genera una reserva especial que integra el patrimonio neto de la cooperativa. O sea, al no socio no le devuelven plata a fin de año. Por eso la empleada del supermercado me decía que si me asociaba me iban a dar plata a fin de año. Si no me asocio, no me lo devuelven. Lo guardan como reserva especial. No sé si ella lo sabría, pero era así. Y a su vez, cuando ese excedente resulta de un acto bilateral, de un acto cooperativo bilateral, es un excedente que se denomina repartible. ¿Por qué repartible? Porque parte de ese excedente va a tener que volver al que pagó de más. Y acá la ley contempla, en el artículo 42, el destino del excedente repartible. Y el destino es, el 5% del excedente repartible va a conformar una reserva legal. Pero ojo, no es como la reserva legal del artículo 70 de las SA o CAB. Es una reserva legal sin tope. O sea, eternamente el 5% del excedente repartible va a una reserva legal, no importa que supere 10 veces el monto del capital. El 5% se destina a un fondo de asistencia laboral o de estímulo para el personal. El 5% se destina a un fondo de educación y capacitación cooperativa, por esto de la necesidad del cumplimiento y la difusión de los principios cooperativos. El resto, o sea, el 85% restante, se devuelve a los que pagaron de más en la medida o proporción en que lo hicieron. Y se llama retorno. Cristian, ¿y este retorno es en efectivo o Sí. un descuento puede ser? No, en efectivo. Ah. En efectivo. A Guilminelli le gustaba preguntar esto, que a mí me resultó siempre muy gráfico. Le gustaba preguntar la diferencia entre ganancia y excedente, ganancia de la SA y excedente de la cooperativa, y entre dividendo y retorno. Bueno, la diferencia es abismal. En un caso, tenés plata porque cobraste de más, pero no te la quedás. No buscaste una ganancia, no es técnicamente una ganancia. No vas a tributar impuesto a las ganancias por haber cobrado de más. No vas a poder disponer de eso como vos quieras. Si le cobraste de más a un tercero, lo vas a guardar como reserva especial, y si le cobraste de más a un socio, vas a tener que cumplir con 3 reservas obligatorias y el resto lo vas a tener que devolver en la medida en que el socio pagó de más. El que más lata de arveja compró, más retorno recibirá. Esa es la lógica del funcionamiento. Entonces, ¿se parece el retorno al dividendo? Se parecen que al final del ejercicio recibí plata, pero conceptualmente es totalmente distinto. No estás ganando plata, te están devolviendo lo que pagaste de más, una parte de lo que pagaste de más. Exactamente, exactamente. De alguna manera siempre se pierde el 15. Por eso les decía, el resultado óptimo de la cooperativa es que le dé 0. Y si le dio que le quedó plata, es porque se equivocaron, si quieren decirlo de alguna manera, o porque sobreestimaron los costos. Entonces, el destino de la sobreestimación de costos genera el concepto de excedente, y cuando lo hizo un socio, el concepto de excedente repartible. El concepto de excedente repartible obliga a disponer un 15% de una manera y el 85% darlo a los socios en carácter de retorno conforme a la utilización del servicio que hicieron. Ustedes tienen que dominar el concepto de excedente, excedente repartible y retorno. A mí siempre me resultó un tema muy sencillo, porque creo que si entendés la filosofía de la cooperativa, no podés equivocarte en esto. Capaz que te olvidás
los 3 nombres del 5%, pero no podés equivocarte en el concepto general. Bueno, con esto terminamos lo que yo quería darles hoy. Les muestro, para que ustedes vean cómo hice. De los otros 4 tipos sociales, les hice un resumencito de una diapositiva por tipo. Cristian, ¿te paso una última pregunta de cooperativa? Sí, dale, dale. Si es causal de disolución cuando se queda con menos de 10 socios, ya que el mínimo es 10. Exacto, es causal de disolución. Bien. O no se puede constituir o es causal de disolución. Ustedes tienen una diapositiva de la sociedad de garantía recíproca, una de la sociedad de economía mixta, una de las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y una de las sociedades de Estado. Es muy sencillo. Lo más difícil, ya les digo, era hacer la tarea esta de sistematización que les hice yo. De todas maneras, si tienen dudas me preguntan. Tenemos 2 clases más de repaso o me pueden escribir. Así que bueno, nos vemos mañana para repasar. A ver, paren, alguien pregunta algo. Si se disuelve la cooperativa, ¿qué pasa con el excedente? ¿Se reparte entre los socios? No. Si se disuelve la cooperativa, igual que en las otras figuras que estamos analizando, el remanente o lo que queda se utiliza a otra cooperativa para el desarrollo de los principios y actividad cooperativa. Doctor, una pregunta. Dale. Las sociedades que caen en quiebra y luego, no es transforma, pero adquieren, empiezan a ser cooperativas por los trabajadores, ¿se encuadran en la misma ley? ¿Eso? Bueno, en realidad las cooperativas de trabajadores son cooperativas de trabajo. Pero una cuestión conceptual que ustedes todavía no vieron, Ayelén, porque ustedes todavía no dieron concursal. Las empresas recuperadas que se usan bajo la forma de cooperativas de trabajo, en realidad responden a un procedimiento que se llama cramdown, que ustedes van a estudiar en concursal. Y no es que la misma sociedad se convierta en cooperativa. Es que para la continuidad de la actividad empresarial, mientras el titular anterior, que era una sociedad, va a la quiebra, se crea una estructura jurídica nueva que absorbe los activos o parte de ellos, bajo las cargas que se arreglen en el acuerdo de cramdown que se da en el marco de la quiebra, para continuar la actividad. Pero esa forma del cramdown se da creando los empleados una cooperativa de trabajo. Ese es el caso del Amanecer, que el anterior se llamaba El Amanecer y la nueva es la cooperativa El Nuevo Amanecer. Sí, pero en el caso del Nuevo Amanecer me parece que no hay una quiebra del Amanecer. El Amanecer sí hay una quiebra. ¿Hay una quiebra? Creo que sí, creo que bueno, si hay una quiebra es el cramdown. O sea, el Amanecer, la empresa El Amanecer quiebra y los trabajadores crean una cooperativa que es el Nuevo Amanecer. Es eso. Es la estructura jurídica anterior se liquida en el marco del proceso concursal y se crea una estructura nueva, en este caso conformada por empleados bajo la forma de cooperativa de trabajo, que absorbe los activos, solamente los activos que el juez de la quiebra dispone. Esas son las variantes, pero ya les digo, para tener, por ahora sepan que es una estructura nueva, pero les faltaría entender bien el procedimiento de cramdown, pero bueno, eso lo ven en la materia que sigue. Bueno, nos vemos mañana entonces. Gracias, Cristian. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.